Una oración. Antes de la oración, ¿hay alguien que venga hoy por primera vez? Tú. ¿Cuál es tu nombre? María Adelaida, bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? María Adelaida y Agustín, bienvenidos. Bueno, vamos a empezar con una oración. Señor, te damos gracias, Dios, por la vida de todas las personas que estamos reunidas hoy acá. Gracias por María Adelaida, gracias por Agustín, gracias por sus sueños, sus dones, sus talentos. Hoy te pedimos, Padre, que sientan que son más que bienvenidos en este lugar, así como todos los que están acá presentes, que este sea un espacio donde reciban todos de tu amor. Te amamos, Señor, que lo que acá sea dicho sea conforme a tu voluntad. Te amamos, Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar de uno de los temas que a mí más me gustan, la verdad. Les pregunto, esto está muy duro, ¿no? Les pregunto, cuando ustedes piensan en sus finanzas, ¿qué piensan? Si yo les digo cómo está su estado financiero hoy, ¿qué pasa por su mente? Más egresos que ingresos. Bien, entonces, ¿cuánto me gano? ¿Cuánto me gasto? ¿Qué más piensan? Sí. Hola. Sí, yo creo que sí queda en la grabación. Bueno, o entonces piensan en lo que tienen, piensan en lo que se están ganando, piensan en lo que se están gastando, ¿sí o no? En las deudas, el ahorro, en que queremos más, necesitamos más, me está faltando, esto no me está cuadrando. ¿Y quién piensa en Dios cuando piensa en sus finanzas? Cámbiame. Listo, algunos sí, muy bien, pero no todos, no veo todas las caras tan... Sí, listo. Muy bien, yo les cuento, yo soy ingeniera de sistemas, hice una maestría en administración donde obviamente aprendemos gerencia financiera y bastante sobre manejo de finanzas. También trabajo en un banco, soy banquera hace 14 años, o sea, tengo ahí un bagaje importante con todo este tema de sanidad financiera, pero les cuento, nada de lo que he aprendido por ese lado es tan eficiente como lo que Dios me ha enseñado sobre las finanzas. Y eso es lo que les quiero contar hoy. Cómo podemos aprovechar, bendecir, mejorar y trabajar con nuestro dinero, con nuestros dones y talentos para que sean prosperados por Dios y para que sea todo lo que hacemos conforme a la voluntad de Dios. Bueno, voy a empezar con una cita bíblica que está en Proverbios 3, 5, 10, que la amo locamente y dice lo siguiente: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Miren qué hermosura. En Proverbios, que los proverbios están pues como indicaciones muy prácticas y sabias de cómo vivir nuestra vida, Dios nos está diciendo, hay 31, sí, Dios nos está diciendo, si tú confías en mí, todo va a estar bien, no te preocupes. Entonces Él de entrada nos está diciendo, relájese que todo va a estar bien. En esta época no sé cómo estén sus corazones frente a las últimas elecciones, pero creo que muchos hemos estado rodeados de mucha incertidumbre, de muchas personas que tienen dudas, que tienen temor, que nos preguntan, pues al estar en el sector financiero, personalmente muchos me llaman, ¿qué hago con mi plata? ¿Qué hago con mis ahorros? ¿Cuántos dólares compro? ¿Qué hago? Y empieza un temor por lo que va a venir, ¿cierto? Y aquí lo que Dios nos está diciendo es, tranquilos, calmados. Y lo complemento con algo que está en el Salmo 50, 12, donde Dios nos dice, mío es el mundo y su plenitud. Mío es el mundo y su plenitud. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que todo, absolutamente todo, es de Dios.
Entonces ahorita les preguntaba qué piensan cuando piensan en finanzas. Entonces piensan en lo que tienen, lo que no tienen, el contrato, la casa, el carro, el, no sé, X, Y cosa. Pues nada de eso es de ustedes, nada de lo que tenemos es nuestro, porque Dios nos dice, mío es el mundo. Absolutamente todo lo que hay en el mundo es de Dios. Nosotros lo que venimos siendo somos administradores, el mayordomo. Hemos oído hablar, quienes venimos en este camino, sobre la mayordomía. La mayordomía es entender, así como su palabra nos hace pensar en la finca que tenemos y hay un mayordomo que la cuida entre semana para que el dueño vaya de pronto el fin de semana o de pronto en vacaciones. ¿Quién la aprovecha? El mayordomo es el que está ahí todo el tiempo y es el encargado de administrar conforme a lo que el patrón o el dueño nos diga. Entonces nosotros como mayordomos de todas esas cosas que Dios tiene, como administradores de todo lo que Dios nos da, de todo lo que Dios pone a nuestro alrededor, estamos llamados a aprender a administrar como Dios lo haría. Esto es muy teso, porque Dios es generoso, Dios es amplio, Dios no tiene miedo, Dios sabe que el futuro está asegurado. Entonces Él nos llama a que nosotros vivamos y trabajemos con todos nuestros bienes de esa manera, en esa libertad y generosidad. Entonces, si alguno acá es empresario, que sé que varios tienen sus empresas, no es que yo tenga mi empresa, yo administro la empresa de Dios. Yo tengo un empleo, les contaba ahorita hace 14 años. No es que yo tenga un empleo, yo estoy ahí a cargo de esas responsabilidades que Dios me permitió recibir y acompañar. Lo que yo tengo en el banco, el que tenga mucho, el que no tenga nada, todo eso es de Dios. Listo, y Él nos lo pone para que nosotros lo administremos conforme a sus principios. ¿Ustedes sabían que en la Biblia hay más de 80 milagros financieros? Esto es increíble, ¿no? Que uno piensa como que piensa en las personas que han entregado su vida a Dios y lo primero que viene a su mente es como, no, los votos de pobreza, los de por allá pies descalzos, no, yo no puedo tener nada. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? A Dios este es uno de los temas que más le interesa y Dios nos llama a vivir y a ser prósperos, porque nosotros ¿cómo vamos a hacer luz si vivimos en la oscuridad? ¿Cómo vamos a antojar a otros de que sigan a un Dios tan grande, tan poderoso? ¿Cómo los vamos a convencer de que somos hijas de un rey o hijos si en nuestra vida no mostramos esa abundancia y esa prosperidad de Dios? Él no quiere que nosotros vivamos en ese conflicto. Dios no se contradice y Él nos habla de un montón de milagros y un montón de instrucciones súper claras sobre cómo administrar nuestro dinero. Por ejemplo, cuando los israelitas salieron de Egipto, ellos salieron de ser esclavos. ¿Y qué hicieron los egipcios? El faraón, ¿qué hizo? Les dio un montón de cosas, les dio riquezas, les dio oro, para que ellos se fueran y se fueron llenos de bendiciones y de riquezas. También cuando, no sé si se acuerdan o conocen la historia de Elías con la viuda, no tengo mucho tiempo de detenerme, pero sé que no todos la conocen por las caritas. Entonces Elías llega y ve a una viuda, le pide que le dé alimento y ella le dice como no, yo no tengo, solo tengo esto, un poquito de harina, aceite y ya voy y me muero. Entonces Elías lo que le dice es, ¿sabe qué? Tráigame todos los envases que usted tenga, todas las tinajas, las coquitas, lo que quiera, tráigalo. Y ella lo llevó conforme a su medida de fe. Él no le dijo cuánto, no le dijo 2, 3, 1000, 2000, no le dijo chiquitas, grandes. Ella pudo llevar lo que quisiera, lo que su fe le permitió. Y todas las llenó de aceite. Y el aceite en esa época, también importante entenderlo, era el elemento que les permitía generar calor, así pues, y energía, así como hoy es la gasolina y el petróleo, pues. Entonces eso era el petróleo de la época. Entonces era algo de mucha riqueza, lo que Elías le dio que para nosotros es como, ay sí, la botella de aceite para cocinar, no, le dio mucha riqueza de algo que era muy escaso en ese momento y ella conforme a su fe fue bendecida por Elías. Entonces miren que esto pasó.
También Eliseo multiplicaba panes y peces, como Jesús. Los milagros de Jesús pues son muy conocidos, ¿cierto? Todos sabemos que él multiplicaba panes, peces y que no solamente multiplicaba para lo que había, sino que sobraba y sobraban canastas y al final quedaba más de lo que empezó, ¿cierto? Eliseo también hacía eso. Entonces vemos que Dios es un Dios que bendice abundantemente. Él no es simplemente la medida justa, Él no da solo lo que necesitas, Él da más, Él da mucho, mucho más y depende de nosotros qué tanto vamos a recibir. Bueno, antes de hablar de qué es sanidad financiera y hablar de esos principios que Dios nos da en su palabra para vivir, quiero que hablemos de qué no es sanidad financiera. Hay algo que nos pasa cuando llegamos a Dios y es que en algunos discursos o prédicas podemos entender que llegar a ver a Dios y a vivir con los principios de Dios es llegar a la abundancia. Como no, ya, nada me va a faltar, voy a ser el más millonario, mi vida va a ser perfecta, voy a tener paz. Voy a robar un testimonio de mi hermanito. Yo creo que ellos ya lo han dicho, entonces por eso lo publico. Resulta que ellos tenían un cultivo, una empresa, y una vez en una oración, pues fueron como, no, vamos a entregarle la vida a Dios. Enrique fue incluso el que oró por ellos, eso fue hace ya muchos años, y empezó después de esa oración a mejorar mucho, las ventas empezaron. Listo, hola, ya. Listo, entonces, después de esa oración, digamos que mágicamente, porque él dice, yo no hice nada, o sea, yo no cambié mi equipo, yo no cambié mi producto, yo seguí exactamente igual y las ventas subieron un 30% o algo así, fue mucho, era algo muy significativo para tú no haber hecho nada. Entonces dijo, no, Dios sí sirve, ¿qué nota? Ahora sí, amor, venga, que ahora sí vamos a entregarle la vida a Dios y la empresa a Dios. Entonces vamos a ir a la iglesia, vamos a hacer un compromiso con Dios y a partir de hoy nuestra vida cambia. A partir de hoy nuestra vida cambia, fue que salieron de la iglesia y adivinen qué, se les habían robado el carro. Se les robaron el carro no estaba asegurado, el carro era con lo que ellos trabajaban, se movían Río Negro, Medellín, movían Flores, la empresa, todo. Entonces como fue, pucha, Dios, que si fue, si estábamos en la iglesia, si te dijimos que ahora sí todo era contigo. Y empieza una época donde su vida, económicamente hablando, empieza para abajo. La empresa mal, otra vez el dólar bajó, los insumos subieron, agua, todo lo que ustedes quieran, y empezó a complicarse la situación. Entonces, después de eso, lo lindo es que llega cuando, creo que han escuchado varios testimonios, pero cuando uno llega a un punto muy abajo, uno dice, Dios, ya me rindo, te busco, no porque vas a hacer próspera mi empresa, sino porque te necesito a ti, ya no puedo más. Y ellos llegaron a ese punto, como Dios sabe que ya, o sea, no tengo ni las monedas para pagar el peaje para ir a Medellín, ya, entonces llegaron a algo así. Y luego de rendir su vida a Dios, todo empezó a volver a su lugar. Listo. Entonces, la prosperidad o la sanidad financiera no tiene que ver con que voy a ser millonario mañana. No tiene que ver con que mi vida va a ser perfecta, con que mis hijos van a ser los más educados, la bebé va a dormir toda la noche desde el segundo día en la casa. Y, o sea, no, seguimos en el mundo, ¿cierto? Las cosas van a seguir siendo complicadas, pero Dios sí nos promete muchas cosas. Entonces, Él es el dueño de todo el oro y la plata del mundo, sí, pero todo va a ser para nosotros, no. ¿Qué pasa también? Muchas veces le pedimos y le pedimos de acuerdo a nuestros caprichos.
y empezamos a pedirle por nuestra vanidad. Entonces, no, Dios, es que yo quiero un mejor salario, yo quiero un mejor carro, yo quiero un mejor apartamento, pero entonces empieza a ser por mí, mi ego, mi vanidad, mis deseos más carnales, y Dios no bendice cuando es eso lo que me está moviendo. Listo, entonces la sanidad financiera no es que Dios me va a dar absolutamente todo lo que yo le pida, ni que todo va a estar siempre bien. Bueno, cuando hablamos también del tema financiero, Dios nos trae en su palabra cuatro principios muy claros, muy básicos. Vamos a hablar un poquito sobre ellos y les voy a contar algunas historias. Entonces, lo primero es entender el trabajo como un servicio. ¿Yo por qué hago lo que hago? ¿Cómo utilizo mis dones? ¿Qué estoy haciendo con los talentos que yo tengo? A nosotros en la casa, yo me acuerdo, mi mamá desde que éramos muy chiquitos, pues a mí creo que nunca me lo dijo porque mi papá se ponía bravo, pero, pero a mi hermano sí. Y ella le decía, amor, como él era el mayor, si va a ser carnicero, que sea el mejor. Si va a ser zapatero, que sea el mejor. A mí no me importa qué camino escojas, pero tienes que ser el mejor. Y también, ¿qué más nos decían? Usted, para que le vaya bien en la vida, tiene que trabajar. Y como decía Uribe, trabajar, trabajar y trabajar. O sea, el éxito está atado a tu trabajo. Y siempre en nuestra cultura, sobre todo paisa, sé que hay personas de otros lugares, pero la mayoría conocemos la cultura antioqueña, eso está muy instaurado. Y vas a estudiar algo que te haga muy feliz, tú verás a qué te dedicas, pero que te llene la vida de alegría, de felicidad, ¿sí o no? ¿A quién le dijeron algo así? Entonces, nosotros aprendemos que nuestra vida, que nuestro trabajo tiene como finalidad el conseguir. Yo trabajo para tener mi casa, mi carro, la beca, mis viajes, para eso trabajo yo. O yo estudio porque yo, o sea, yo merezco ser feliz. Todos estos dones, todo este talento que yo tengo, fue pucha, hay que ser feliz, voy a tener grandes cosas, ¿cierto? Y eso nos lo meten por todas partes, incluso hoy en las noticias estaban hablando pues del día que celebramos hoy y que el amor es como sea, porque tiene que hacerte feliz siempre y cuando te haga feliz, entonces tienes derecho a vivirlo. Y eso lo escuchamos por todas partes, es un bombardeo como que existimos para ser felices. Entonces eso empieza a tergiversar el sentido que Dios le da a los dones y talentos con los que nosotros nacemos, el sentido que Dios le da incluso al amor, porque no estamos hechos para ser felices. O sea, sí, Dios quiere que seamos felices, sí, Dios quiere que seamos felices, Dios quiere que seamos prósperos, sí, pero esa no es la finalidad de mi trabajo. Dios nos envía al mundo como iglesia y Él nos pide que siempre vivamos en el amor y que entendamos que somos hechos para el otro, que ninguno por sí mismo puede sobrevivir, que ninguno por sí solo va a lograr esa felicidad tan anhelada, por más que estudie la carrera de los sueños supuestamente, o trabaje y trabaje y trabaje y consiga la casa, el carro, la beca y la finca y más. Eso no nos va a llevar a cumplir el propósito de Dios. Entonces vivimos en una cultura que ha tergiversado eso. Yo estudié en un colegio que quiero mucho y el lema era ser más para servir mejor. Esta es una frase de San Ignacio y para mí resume enormemente como el sentido de lo que nosotros debemos buscar como al potenciar nuestros dones, al usar nuestros dones, sea en el estudio, en el trabajo. Nosotros debemos crecer, ir siempre buscando ser mejores, buscar la excelencia porque a eso hemos sido llamados. ¿Pero para qué? Para servirle mejor a quienes están a nuestro alrededor. Les voy a contar de mi historia en el banco, pues como les dije son 14 años. Yo al principio llegué allá, yo dije como pues, en mi familia nadie trabaja en una empresa, todos son independientes, todos, o sea, tíos, primos, abuelos, todos. Entonces yo dije, yo trabajaré en una empresa y en un banco, pues que no puede haber algo más cuadriculado y formal, cero. Entonces yo dije, yo hago mi práctica y me voy. Y me ofrecieron después un cargo que era como el cargo de mi sueño. Yo dije, pucha, yo quiero eso, Dios, sí. Y me fue llevando como
de gloria en gloria, digo yo, a través de lugares que yo nunca soñé, pero donde Dios me ha permitido ver su amor aplicando esto que les digo. Entonces, unos primeros años yo me dediqué a trabajar, pero yo llegué a un punto en el que yo no disfrutaba lo que hacía. O sea, yo me enfocaba mucho en el trabajo y era muy buena en mi trabajo y empecé a ascender, pero trabajando y trabajando y enfocándome mucho en eso y yo era como, no, yo estoy aquí, ahorro para X cosa y ya me salgo. En 5 años que ahorre tanto, me salgo. Mi meta era el ahorro, era la plata. Resulta que Dios muy hermoso un día me lleva a otra área completamente distinta, en un proceso súper diferente y, y me cambia el chip y empiezo a ver en este otro lugar un montón de personas necesitadas de algo que yo ya tenía, o sea, un Dios real, de paz, de plenitud, de vida, porque lo que Dios nos da es vida, de libertad. Entonces empecé a cambiar esa manera como yo estaba trabajando y empecé a hablar más de Dios, empecé a contarles de qué se trataba, la vida con Dios, empecé a servirles, empecé a ayudar y mi vida otra vez empezó a llenarse de sentido, empecé a ser feliz otra vez o más que feliz a tener esa plenitud y esa paz en el corazón. Cuando recuperé en ese contexto la esencia de lo que es trabajar por el servicio y entender que el trabajo es una excusa. Simplemente Dios nos pone rodeados de personas para que les podamos servir. No es una excusa para tener, es una excusa para ayudar, para llegar a más personas a través de lo que somos. Bueno, después volví a otra área, me he movido mucho. Aunque ha sido mucho tiempo en el mismo lugar, han sido muchas partes. Entonces volví a otro lugar, otro ascenso, y yo estaba en una posición muy importante, o sea, yo era la mano derecha de la vicepresidente, yo viajaba en el jet, creo que ya le he contado a varios, yo estaba en los comités primarios, pues yo era así, el top, ya como fue pucha, soy demasiado importante, o sea, yo y prácticamente ya, entonces, eh, eh, dentro de ese momento en el que mi mente se volvió a desordenar y empezó a buscar las cosas equivocadas, cambian a mi jefe, que era una persona que yo admiro y amaba locamente. Entonces llega otra persona con quien ya no sentía esa conexión. Entonces un mal líder, como que las cosas no empezaron a, yo a mí qué me importa, yo tengo que lograr este otro cargo y voy a trabajar y tengo que ganar esta plata, y otra vez como les contaba ahorita, llego, ahorro esto y ahí sí me voy. Esta vez duró más poquito, fueron menos de 6 meses que estuve así y Dios me dijo, Natalia, no más, te vas de acá, te vas de este banco, este no es tu lugar si vas a pensar así. Con este cambio de este líder, eliminan la gerencia en la que yo estaba y me dicen, bueno, si quieres te quedas aquí haciendo algo que a mí no me gustaba o busca qué hacer, busca otro lugar. Ay, ¿qué voy a hacer? Y en ese momento me di cuenta que como que mi trabajo se había convertido en cierto modo en mi Dios y que yo había dejado de servir y de hacer las cosas por servirle a otros y que ya no estaba haciendo lo que estaba haciendo con amor o por los demás, sino por ganar, por conseguir, por esa autoridad que tenía, por el poder que tenía, por las personas con las que me estaba relacionando. Entonces fue un tiempo muy difícil, pero muy lindo, porque cuando yo llegué ahí, volví a como a caer en cuenta de lo que estaba en mi corazón, Dios me lo muestra, renuncio a eso y le digo, listo Dios, me equivoqué, otra vez me había perdido el camino, si me tengo que ir de acá me voy, ya, renuncio a este trabajo que para mí lo era como todo, que era tan importante, que me daba tantas cosas y me voy. Cuando yo renuncio y de corazón le entrego otra vez a Dios, me ofrecen otro cargo en un área súper distinta con personas diferentes donde otra vez vuelvo y llego a entregar el amor de Dios y a ver cómo puedo servirle ahí a estas nuevas personas. Entonces, San José María Escrivá decía que no hay mayor camino a la santificación que el trabajo bien hecho. Y para mí esto es algo que pues
que veo muy tangible en mi vida, y es cuando tú trabajas con amor por el otro, por servir y buscando siempre la excelencia, Dios te va a llevar de gloria en gloria. Y poder ver lo que hace Dios en la vida de los demás a través de tus talentos, eso no tiene precio. Y no necesariamente es hablar, porque sí, yo hablo de Dios, pero no siempre puedo hablar de Dios, ¿cierto? También estoy en un entorno laboral, pero mi testimonio, mi forma de acercarme al otro, las reuniones, cómo soluciono los conflictos que se presentan, cómo uno ciertas situaciones, hacen que los otros vean cierta gracia en mí, que no soy yo, es Dios, y es Dios abriendo puertas para mostrarlo a Él y mostrar su gloria y seguirle sirviendo. Entonces, primer principio importantísimo, amar lo que hacemos, hacer lo que hacemos con amor y por amor. Ay, no, me falta mucho, tengo que afanarme. Entregarme siempre al otro y bendecir el lugar en el que estoy, eso también es muy importante. ¿Cuántas veces estamos en una empresa? Y digo, pues que les conté ahorita, esos 6 meses, yo renegué de mi jefe, dije cosas que, mejor dicho, no soy capaz de repetirles acá sobre este personaje. ¿Cuántas veces somos los dueños de nuestra empresa y empezamos es como, ay, es que estos todos me roban, o es que son una piedra de brutos o de perezosos, es que no hacen nada? Entonces también, ¿qué palabras estoy yo dándole a las personas con las que trabajo? Ya sea a mis jefes, sea mis socios, sea mis compañeros de trabajo, mis empleados. Dios nos manda a bendecir, bendecir siempre, porque a través del lugar donde estamos y las personas que Él pone en nuestro camino, así se equivoquen, porque siempre se van a equivocar, es donde también va a llegar bendición a nosotros. Cuando a Daniel lo exiliaron, él estaba en Babilonia y estaba en la cárcel, estaba encarcelado. ¿Y Dios qué le dice? Vas a bendecir a Babilonia, y a partir de esa bendición que declares, yo voy a traer bendición a ti, que así fue. Después Daniel subió y trabajó directamente con el rey y lo bendijo a él a través de la bendición de la ciudad. Entonces, por más que estemos en contextos complicados que nos exijan lo que creemos injusto, porque también pues nos creemos los dueños de la balanza para decir lo justo y lo injusto que son conmigo, con el otro. Importantísimo que donde estemos y todo lo que hagamos, lo hagamos siempre con amor. Bueno, antes de pasar al segundo principio, el ejemplo de Jesús con la higuera, esto es demasiado impresionante. Él simplemente pasó y la maldijo, y al otro día estaba seca, estaba muerta. Y asimismo tiene poder nuestra palabra sobre lo que estamos haciendo, nuestras declaraciones sobre el lugar en el que estamos trabajando, sobre lo que hacemos, sobre las personas que nos rodean. Entonces, tarea número 1 o del principio número 1, empezar a bendecir y hacer todo lo que hagamos con amor, siempre sabiendo que lo que hacemos es en función del servicio y de los demás. ¿Listo? Bueno, principio número 2, el diezmo. El diezmo es un principio que ya vamos a hablar sobre la cita bíblica, es Malaquías 3, 8, 12, que está muy tergiversado también. A veces nos cuesta hablar de eso, acá en el grupo nos cuesta también hablar de eso porque lo usan muchas veces para robar, para engañar a las personas. Sabemos que esto pasa, sin embargo, hoy estamos acá es para ver qué nos dice la Biblia y ver ese principio cómo funciona. Entonces, vamos a leer esta cita bíblica de Malaquías. ¿Acaso roba el hombre? Malaquías 3, 8, 12. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde.
exterminaré la langosta para que no arruinen sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor. Entonces todas las naciones los llamarán dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor. Miren qué cosa tan tesa. Entonces, acá en este texto vemos que hay 3 motivos que Dios menciona por qué diezmar, por qué dar el diezmo. Entonces, el primero, para dar a la obra de Dios. Y aquí quiero hablar un poquito del contexto en el que estaba Malaquías hablando. En ese momento eran las 12 tribus de Israel. A cada tribu se le asignó un rol. Entonces ustedes van a ser los de las ovejas, ustedes son los que van a sembrar, ustedes, no sé, XY. Todos tenían, ay, dañé esto otra vez, no. Todos tenían una labor. Y una de las tribus, la de Leví, eran los encargados de ser los predicadores, los sacerdotes. Entonces, ¿a ellos qué les dice? Ustedes se van a dedicar a orar, a conocerme, a llevar mi palabra al resto del pueblo, al resto de las tribus. Claro, ellos no estaban produciendo puntualmente un bien. Entonces, a todos los demás les dijo, ustedes van a dar el 10% de todo lo que ganen para la tribu de Leví, porque ellos son los encargados de la labor evangelizadora. Entonces, acá es que es muy teso, porque acá él les dice, si ustedes no hacen eso, no van a lograr la bendición. Entonces, lo primero, pues que les decía, son 3 motivos para diezmar que nos menciona ahí Malaquías. El primero es ese, dar para la obra de Dios. Entonces, así como las 11 tribus daban para que la tribu de Leví pudiera seguir predicando y creciendo la obra de Dios, ese es como el llamado o el uso que se le da. 2, para la necesidad de otros. Pero no somos nosotros quienes definimos qué necesidad, porque también pasa algo y es que a veces lo confundimos con la ofrenda, como, ay no, yo no doy el 10% de lo que me gane, no doy mi diezmo, pero yo sí llevo este mercadito a la iglesia. Pues no, es que el mercadito a la iglesia es una ofrenda, es otro tema que también tiene su bendición y ya ahorita la vamos a hablar, pero ese no es el diezmo. Entonces, ¿quiénes son los encargados de distribuir eso? En el caso de las 12 tribus, Leví, entonces ellos se encargaban de que ese dinero fuera usado para las necesidades de los mismos de la tribu, para seguir predicando el evangelio. Pues y trayéndolo ya a un caso práctico, acá no importa si nosotros usamos el diezmo, porque muchos de ustedes diezman acá, si lo usamos para comprar un agua, para pagar el arriendo, para enviar a alguien a que haga un viaje, a evangelizar por fuera, eso no tiene por qué importar a la iglesia, sino que es la tribu de Leví en este caso, eran los que debían definir cómo usar eso. Listo. Sí, pero entonces el resto de los pueblos lo que hacían era, Dios me provee, Dios me da como la fruta del cultivo, pero el 10% es de Dios, porque Él me puso aquí a generarla para Él, y yo simplemente voy y se la doy, y Él se encarga. Entonces, 1, para la obra de Dios; 2, para las necesidades de las personas que están dedicadas a la obra de Dios; y 3, para probar la fidelidad de Dios. Es muy teso, yo no conozco, puede que haya y yo desconozca, yo creo que no, pero no conozco otra cita donde Dios diga, pruébenme en esto. O sea, es que Dios literal lo está diciendo, deme el 10%, pruébeme a ver si quiere ver yo de qué soy capaz. Así nos está diciendo, es muy teso. Entonces, el diezmo nos permite, perdón que me distraje, nos permite probar la fidelidad de Dios en eso. Entonces uno puede decir, ay sí, no, es que yo confío en Dios, yo no necesito diezmar para probar la fidelidad de Dios, yo sé que Él es fiel. Sí, sabes que eres fiel, y cuánto le estás dando, cuánto de tu salario le estás entregando a Él. Entonces es una obligación, no es algo que nosotros hagamos porque, ay sí, qué pesar, tengo que ayudar, y también es algo por lo que no necesariamente debemos esperar que nos agradezcan, porque no es porque soy muy querido, ay sí, yo te apoyo con el 10%, amigo, es tu obligación,
No es que estés haciéndole un favor a nadie, es lo que Dios está pidiendo en su palabra. Listo, y también hay algo aquí, no sé si han oído hablar del espíritu devorador. No, sí, unos sí, otros no. Resulta que eh, resulta que Satanás tiene como, es como un chepito, no sé si conocían los chepitos, entonces era ese personaje encargado de ir a cobrar lo que se estaba deudando, entonces tenían su hojita, quién debía, entonces miren cómo empieza Dios en esta cita de Malaquías, ustedes me están robando, entonces ese robo es un espíritu que se llama el espíritu devorador, quien tiene ahí las cuentas. Entonces él es el que va yendo y empieza a cobrarse. Entonces no sé si les pasa, pero me pagan, pero pucha, se me dañó la nevera, se me pinchó el carro, se me acabó todo el mercado, se me acabó la plata y no supe en qué. Pasa, pasa. Entonces eso es el espíritu devorador. Acá yo les voy a contar mi testimonio. Yo soy una persona que siempre he sido muy juiciosa con el diezmo. Para mí esto es muy importante. Y la primera vez que lo hice fue alguien que me dijo, es que no me hagas el favor a mí, ensaya 3 meses, absolutamente todo lo que te entre, saca el 10% y entrégalo para la obra de Dios. Y yo 3 meses, bueno, y les cuento, empecé a ver en mi vida cómo todo era bendición tras bendición. Y me pasa, o sea, yo no sé, en mi casa se ríen de mí, pero yo sé que es por esto, porque a mí como que las cosas nunca se me dañan, a mí todo es fácil, yo encuentro lo que necesito en promoción, yo siempre encuentro el tiquete más barato cuando quiero pasear, no sé, necesito mantequilla, justo voy, está el 30% de descuento, o sea, unas cosas que parecen bobadas, pero eso es la fidelidad de Dios bendiciendo mi economía. Y yo lo sé, yo lo he vivido, yo se los digo, y acá, como dice Malaquías, prueben a Dios. O sea, en serio, si son juiciosos con esto, yo lo he vivido, yo lo veo súper tangible. Ensáyenlo y van a ver cómo Dios bendice y cómo Dios espanta al espíritu devorador, que es ese que hace que se nos vaya la plata y no sabemos en qué. Y me va a dar pena decir esto, pero a mí me pasa que yo antes como que tengo plata y no sé de qué. Y la gente es pendiente, como ya pagaron, ya van a pagar. Yo nunca sé cuándo me pagan, cuándo no, porque yo sé que siempre voy a tener dinero. Y no es que, pues, y no es que me gane la fortuna de la vida, no, no es que tenga el salario más alto de aquí, seguramente no. Pero yo sé que Dios protege y bendice mi dinero, entonces por eso no es una preocupación. Em, bueno, hablemos de los judíos. Ustedes han visto que los judíos son los dueños de todos los bancos, pues en el mundo en general tienen casi todos los bancos más grandes, también son casi todos muy adinerados, tienen empresas muy grandes, muy prósperas. ¿Alguno ha hablado alguna vez con un judío sobre este tema de pronto? Eso es súper bacano. Si tienen la oportunidad, se los aconsejo, porque es ver cómo realmente ellos tienen interiorizado el poder del diezmo. Y es un pueblo que es próspero en todo. Ellos son demasiado juiciosos con todas las reglas que hay, que Dios ha puesto, las siguen todas al pie de la letra, y esta es una de ellas. Entonces, cuando tú le preguntas a un judío por qué es tan próspero, es como, pues, ¿cómo así? Es que uno tiene que vivir así, pues porque Dios lo dice. Eso es muy lindo, porque es que ellos ni siquiera lo dudan, es como, te miran como, pues Dios lo dice, ¿qué me estás diciendo? Qué pregunta tan absurda. Simplemente es así como yo sé que la lluvia cae y me moja, yo sé que yo diezmo y mis finanzas van a estar bendecidas. No significa que voy a ser multimillonario, no, pero que voy a tener todo lo que necesito y voy a tener unas finanzas bendecidas. También miren que ellos cuando, pues saben que el pueblo de Israel, los judíos han estado en unos conflictos políticos muy tesos, no tenían tierra, finalmente les dieron y lo que les dieron era un moridero, era una tierra desértica llena de rocas. ¿Y qué han hecho ellos allá? Es
pueblo por tamaño que más premios Nobel tiene. También son supermillonarios, pues son unos genios. Y es un territorio súper chiquito. Entonces, cuando Dios dice que Él bendice y que Él prospera, no es solo en tus finanzas, es en todo. Porque la vida es una vida abundante. Él lo dice también con lo de los papás, una vida en abundancia. Es en todo, no es simplemente en tu cuenta bancaria. Entonces eso lo vemos con los judíos. Hay algo acá también y es que cuesta mucho y es muy triste porque nos cuesta mucho diezmar. Entonces uno dice, ¿cómo así? Me pagaron 100.000 de cualquier trayecto que dice, claro, yo doy 10.000. Sí, te pagaron 100 millones. ¿Vas a dar 10 a la obra de Dios? Como, no, pues yo doy uno y como que vamos compensando, Dios, sí, ahí seguimos. Entonces, somos nosotros también los que empezamos a ponerle límites a Dios. Y acá nos lo dice en su palabra, a robarle a Él. Y cuando le robamos a Él, le damos al otro el derecho de venir a cobrarnos y a molestarnos. Entonces, esto también nos muestra el estado de nuestro corazón. ¿Qué tanto estamos amando el dinero? Porque es difícil y a mí me ha costado. A veces que me ha tocado ahora unos diezmos que yo digo como, pucha, en serio Dios, bueno, ay, me duele a veces, no lo va a negar, a veces es mucho dinero para mí, yo digo, ay no, Dios, pues me duele un momentico y después me acuerdo, no Dios, tú has sido muy fiel, tú me has mostrado la gracia, el favor, los regalos tan lindos que me das, entonces con el mismo amor voy y lo entrego. Entonces, también en el matrimonio, yo no soy casada, pero es también saber que en el matrimonio es como una sociedad y son uno. Entonces, ahí es entender que cuando yo le estoy ocultando también a mi esposo, a mi esposa algo, le estoy robando. Entonces, también acá a veces tener cuentas paralelas, todo el tema de las capitulaciones, ahí Dios es súper celoso con eso. Entonces también para quienes sean casados, el tema de las finanzas es importante entregárselo a Dios y tener esa confianza, pedirle a Él esa confianza para que como pareja puedan ser transparentes ante todos tanto ingresos como egresos, o sea, que sean claros en qué están invirtiendo su dinero, así sean bobadas, pues. Listo. Entonces, 3 cosas que pasan cuando yo no diezmo. Una, mi economía no va a ser bendita, entonces Dios no va a bendecir mi economía si yo no estoy diezmando. 2, las ventanas de los cielos se van a cerrar, que eso es muy teso, porque claro, cuando yo digo que mi economía no es bendecida, entonces tampoco puedo recibir las bendiciones que Dios me quiere entregar, porque ya tengo algo ahí que no permite que las cosas se den. Entonces, no dejo que mi economía sea bendecida y limito cosas que Dios quiere darme. Y por último, le doy la autoridad a Satanás, al espíritu devorador, para que venga y se cobre las cosas que yo no le he dado a Dios. Bueno, dentro del diezmo, ahorita les mencionaba algo de la ofrenda. Quiero que en este principio hablemos sobre unos, como, yo no sé cómo decirle a esto, como otros subtemas que están ahí, que son diferentes al diezmo, pero que también me dan ciertas libertades. Entonces, primero, las primicias. Las primicias es darle a Dios ese primer resultado de algo. Cuando estoy en un trabajo nuevo, mi primer salario, cuando tengo una cosecha, la primer cosecha. Entonces las primicias también es algo de lo que se habla en la palabra, si siguen leyendo ahí en Malaquías lo pueden encontrar y también genera bendición sobre eso que estoy entregando a Dios. Entonces si le doy la primicia sobre mi empresa, la primera venta que hice, entonces Dios va a bendecir mis ventas y mi empresa. Otro punto, las limosnas. Cuando vamos también a la iglesia que nos piden o entregamos una limosna distinta al diezmo, que no es el 10% de lo mío, sino lo que yo doy ese día, la palabra nos habla que la limosna limpia multitud de pecados. Es muy bonito porque cuando nosotros pecamos, lo que hacemos tiene consecuencias.
Entonces, muchas veces con la limosna podemos habilitar o limpiar muchas de esas consecuencias en nuestra vida. El principio de dar. Cuando nosotros damos, esto es hermoso, porque nosotros damos y lo que conseguimos es que recibimos. Acá les voy a contar una historia multiplicada además. Yo no me acordaba de esto, absolutamente nadie lo sabe. De hecho, a mí se me había olvidado, esto fue hace ya muchos años y Dios me lo acordó preparando esta charla. Resulta que yo empecé a trabajar muy chiquita, pues desde la universidad, como en tercer semestre, fui monitora, entonces me pagaban, para mí era un montón de plata. Entonces, yo me compré un carro, le compré el carro a mi hermano, esos negocios familiares son lo máximo, entonces como de a 10.000, pero así me compré mi primer carro. Entonces resulta que ya iba a cambiar de carro, estaba todavía en la universidad, o sea, no estaba en un trabajo ni era pues la que tuviera más recursos y yo sentí que Dios me dijo, regala ese carro. Yo listo, yo regalo este carro. Entonces yo cogí el carro y efectivamente yo regalé el carro. Yo, pues la verdad en ese momento a mí no me importó y como les digo, nadie lo sabía hasta este instante. No, eso nunca había salido de mi boca. Bueno, el tiempo pasó, yo después ya me conseguí otro carro, fin de la historia. Resulta que hace poquito yo quería cambiar de carro. Y ustedes no sé si saben, pero comprar carro en este momento es imposible, o sea, no hay carros, no hay carros. Yo dije, Dios, yo quiero un carro, dame un carro, gracias, amén. Entonces, así es del hermoso que resulta que yo empecé a mirar qué carros quería, trin, yo bueno, y vi uno que yo dije, Dios, yo quiero este carro. A mí, yo no me enamoro de carros fácilmente, pues ese no es como me encanta manejar, pero no elegir el carro. Entonces yo vi ese y yo dije, Dios, quiero este. Fui a averiguar, sí, la lista de espera para ese carro está en 2 años. En 2 años puedes venir por él si quieres. 2 años, Dios, yo quiero ese carro. Pues resulta que alguien hizo la fila de espera de 2 años y por cosas de la vida ya no quería ese carro y me dijo, no, Nati, quédate con él. Yo, bueno, gracias. Entonces fui y me compré mi carro. Un carro que está para entregar dentro de 2 años. El carro que yo quería. Y Dios me lo regaló. Pues obviamente lo pagué, ¿cierto? Pero es un carro que nadie, pues, puede acceder a él así de fácil. Y entonces... Sí, así tengas la plata, o sea, no es cuestión de pagar, es cuestión de que no hay, no puedes. Entonces fue muy lindo, a mí eso se me había olvidado por completo y Dios me mostró, tú diste, y era un carrito, pues un pellecito el que yo di en ese momento, yo lo amaba así, lo di con amor y Dios ahora me regaló el supercarro que yo me soñaba y que no hubiera podido tener por más que tuviera o no la plata o el préstamo o lo que sea. Entonces, algo hermoso de dar es que cuando nosotros damos, recibimos y abundantemente. Nunca a la misma medida, siempre mucho más, siempre mucho mejor. Y cuando nosotros damos, Dios nos hace libres de la falta de generosidad. Eso es hermoso, porque somos también esclavos a no ser generosos. Entonces, cuando nosotros somos capaces de dar, Dios quita eso del corazón y empezamos a ver lo lindo que es ser generosos. Y yo eso lo aprendí con Dios, pues muy chiquita, en la universidad todavía y con otras cosas que no tengo tiempo de contarles en este momento, pero que Dios empezó a transformar y me dio a mí como ese regalo de la liberalidad por dar. Solo cuando tú das empiezas a ser libre de eso. Bueno, otro principio, el principio de la siembra. También les voy a contar historias. A mí me encanta sembrar en cosas que a mí me gustan. A mí me gusta disfrutar muchas cosas de la vida. Yo amo comer, me encanta ir a restaurantes ricos, yo amo viajar, me encanta conocer lugares. Entonces yo le dije, listo, Dios, tú dices que yo siembro un granito de maíz y cosecho muchas mazorcas con muchos granitos de maíz. Yo quiero ir a lugares muy ricos y yo quiero viajar a lugares maravillosos, entonces voy a sembrar en eso. Entonces, con intención, empecé a sembrar
en comidas, pues como invitar a personas especialmente a comer. Y ustedes no se imaginan la cantidad de invitaciones que yo recibo. Pues incluso por mi trabajo anterior me tocaba viajar mucho, donde yo iba yo era la reina. O sea, me llevaban al mejor restaurante de todos los lugares que yo iba, yo nunca pagaba nada. Aquí muchas veces salgo y me invitan a comer a lugares, pues como que yo digo, Dios, gracias. Todo esto es recibiendo por eso que yo he sembrado, que yo siembro mucho menos de todo lo que puedo cosechar en eso. En viajes también. A mí me gusta viajar, entonces listo, Dios, yo voy a sembrar viajes y a personas que lo han necesitado les he patrocinado viajes, digamos. Pues les cuento el último que Dios me regaló. Si ustedes van a averiguar para uno irse a Cancún, más o menos póngale un viaje de 4 días, por ahí 3 millones, más o menos. Pues les cuento, estuve 15 días en Cancún, en México, pues Ciudad de México, viajé a un montón de pueblos y aquí entre nos que nadie sepa, me gasté 3 millones de pesos. ¿Cómo? Yo no tengo pero ni idea. O sea, yo no sé. Simplemente como que Dios iba poniendo y pues unos hoteles, el hotel más play y era gratis porque estaba la aplicación con una cosa super X de la vida, entonces el super hotel gratis y el viaje, una super promoción, $30 para ir a no sé, pues o sea, cosas así pasan cuando tú empiezas a creerle a Dios. Listo, entonces ahí les cuento dos cosas simples, pues que yo sé que humanamente son inexplicables. Yo volví a hacer cuenta y yo, ¿cómo es en serio? ¿Qué me faltó? No, humanamente yo no entiendo, pero es Dios que lo permite, es Dios que lo hace. Entonces, cuando yo siembro, yo cosecho y cosecho en abundancia, en mucha abundancia. Y Dios me hace libre de algo muy teso que es el temor al mañana y que ahora sí que está disparado. No, siempre y va a ver que mañana siempre va a recoger, va a haber más para recoger, no hay por qué temer. Si yo desde ya me preparo, porque eso es otra cosa, las cosechas toman su tiempo, no es que yo sembré hoy y mañana vengo y recojo, pues no, dale tu tiempo, pero lo que tú siembres lo vas a cosechar cuando esperes el tiempo de la producción y vas a cosechar en la misma especie que tú des. Entonces, si tú quieres, no sé, recibir tiempo, siembra tu tiempo en quien lo necesite. Ya les conté mis historias, pues cosas muy banales, pero Dios también nos patrocina las banalidades cuando lo hacemos en amor y en libertad. Entonces, lo que nosotros sembremos, lo vamos a poder cosechar. Y acá, igual que lo que hablábamos ahorita, las vasijas de aceite, si yo siembro escasamente, cosecho escasamente. Si yo siembro abundantemente, cosecho abundantemente. Entonces, esa es otra. Bueno, y por último, como dentro de este capítulo del diezmo está el ofrendar. La ofrenda también es distinta al diezmo y es todo eso que yo entrego con una intención, un propósito. Entonces es muy lindo porque acá Dios me invita como venga, soñemos juntos, soñemos grande, ¿qué quieres? ¿Qué quieres tener? ¿Qué quieres lograr? Y la ofrenda es eso que yo entrego para lograr, pues para lograr no, porque no es que compremos a Dios o las bendiciones, no, pero es algo que yo entrego con una intención y que entre Dios y yo empezamos a cuidar o a soñar en algo. Y es muy lindo porque acá también Dios nos libera de esa falta de visión, que a veces nos quedamos en cosas tan chiquitas, como, ay, sí, yo sería feliz con, no voy a dar ejemplos, con algo, pues tal vez muy sencillo, muy simple. No, Dios es grande, o sea, podemos soñar en grande, podemos tener lo que queramos, siempre y cuando tengamos un corazón sano. No es tener, no es tener por vanidad, no es tener por ego, sino siempre también en función del servicio y del amor. ¿Listo? Entonces, esta ofrenda es eso. Listo. Vamos entonces para el tercer principio
El primero es el servir el trabajar y ser por servir y en amor. El segundo es el diezmo y el tercero es la oración. Entonces, si yo ya hice la uno y la 2, yo ya bendigo mi trabajo, bendigo lo que hago con mis manos, bendigo lo que estudio, bendigo las personas con las que estoy, hago lo que hago con amor y por servicio, no por otra cosa, no por plata, no por figurar, sino que lo hago por amor y por Dios. Chulo a la una. Dos, si yo diezmo y absolutamente todo lo que me gano le entrego a Dios el 10%, muy bien, chulo. Los otros que les dije ahí son añadidos de otro tipo de bendiciones que podemos conseguir cuando estamos pues transando, digamos, con dinero de Dios. Y el tercero es la oración. Entonces ya hice el uno y el dos, entonces ahora sí, venga, siéntese con Dios y dígale qué quiere. Empiecen a orar. Acá Dios nos pide, y algo que yo he aprendido con Él, es a ser concretos. A veces divagamos y hablamos tanto, pues como Dios, yo quiero una vida maravillosa y soñar y, amigo, ¿qué quieres? Así es. Aquí, para los que están conectados, es pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos ilumine. O sea, que es nuestras peticiones, nuestros anhelos, que lo que Él pone en nuestro corazón provenga de Él. Porque si no, vamos a caer en lo mismo que hablamos ahorita, en la vanidad, en el ego, en yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, y yo, y yo. Y ese egoísmo nos lleva también a todo lo contrario, y es a quedar vacíos, a no tener nada. Listo, entonces acá pidámosle a Dios que nos dé mucha sabiduría, que nos ilumine, que llene el corazón de muchos anhelos, de muchos sueños, que nos ayude a soñar grande y a pensar por grandes cosas, que nos muestre el que quiere darnos, porque siempre Él quiere darnos más de lo que nosotros somos capaces de pedir, de pensar, de imaginarnos. Entonces, en oración, pidámosle a Dios, al Espíritu Santo que nos ilumine y hagamos oraciones concretas. Y también se demora, eso puede pasar. Hay muchas veces que oramos y oramos por cosas que sabemos que son de Dios, que Él lo ha prometido, Él lo dice, no importa, pues esperemos. Las cosas a veces se demoran, pero llegan. Confíen, caminar, confiar y seguir para adelante. Bueno, y el cuarto punto es el desprendimiento. ¿Qué pasa? A veces yo llego a cierto punto, recibo las bendiciones que Dios tiene para mí, recibo un montón de cosas y ya empiezo, pucha, ¿qué voy a hacer? Voy a perder todo esto, tengo que guardar más. Lo que les decía que me pasó a mí en el trabajo cuando tuve ese cambio, era como, no, vino este jefe tan malo, digamos, para mi forma de vivir y de trabajar, no me entiendo con él, pero no, yo, pues si yo me voy ya, ¿qué voy a hacer? Me falta pagar esto, yo tengo que, y empieza uno con un temor a perder. Entonces ahí Dios vuelve y nos dice, deja la bobada, acordate que nada de eso es tuyo. O sea, como Job decía, yo te lo di, yo te lo quito. Dios, Dios da, Dios quita. Y sin embargo, sea el nombre de Dios bendito, ¿cierto? Es lo que decía el santo Job. Entonces, el último punto, como este último principio, es entender que Dios a cada uno nos bendice diferente. A mí, como les conté, me ha bendecido a través de un trabajo muy lindo. A otros los bendice a través de una idea súper creativa y un negocio súper bacano. A otros los bendice porque les se ganan el baloto, la lotería, el chance, no sé.
Mm. Ujú. Así es, Cami. Súper, qué lindo eso. Y hay muchos testimonios, o sea, impresionante, es impresionante ver la fidelidad de Dios. Aquí Cami nos contó un testimonio, yo les he contado algunos míos, pero siempre, siempre Dios bendice, Dios prospera. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a recibir en libertad, porque cuando yo me vuelvo esclavo de esa bendición, Dios también la quita. Dios también nos quita lo que nos va a alejar de Él, lo que va a ser causa de perdición. Entonces, si tenemos o no tenemos en libertad, como el mayordomo de la finca del principio, si hay el cloro para arreglar la piscina, se arregla, si no, no, no importa, siempre va a haber lo que se necesita. Dios va a proveer para tu vida, siempre. Si hemos sido obedientes, Él lo va a hacer. Entonces, muy importante, nunca olvidar, cuando Dios nos prospera, siempre caminar en libertad y recibir en libertad. Bueno, esos son los 4 principios que Dios nos enseña. Voy a pasar rápido por estos temas ya para que vamos cerrando. Y es que impide la sanidad financiera. Porque a veces también hay personas que dicen, yo he hecho esto y nada, yo sigo llevado, no hay nada, pues no, esto a mí no me funciona. Entonces hay varias situaciones que nos pueden llevar a que eso pase. La primera, el robo. Nosotros estamos en una cultura que tristemente disfraza muchas veces robos. Entonces, no sé, yo, ¿cómo? Sí, legalizar, pues esos, hay unos que son más evidentes como llevar viáticos al trabajo que no son reales o tomar algo que sé que no es mío, cobrar de más. Hay otros que son más sutiles como no, yo hago esto y me cobran menos impuestos o yo compro la cuenta de Netflix en 5.000 y igual puedo verlo, pero son muchas situaciones que lo que nosotros estamos haciendo ahí es robando y nuestro corazón lo sabe, uno se hace el bobo, pero pues realmente eso no es viveza, eso es robo. Con los papás también decimos, como no es que lo de mi papá es mío o va a ser mío, pues no, lo del papá es del papá, si no se ha muerto es del papá, entonces yo no tengo por qué tomar lo de mi papá como si fuera mío. Eso también es robo y es un tema delicado. Entonces, em, lo que hablábamos ahorita también en el matrimonio, si yo digo como que, "Ay, pues yo no soy casada, pero una casada como, ay no, yo me voy a comprar, no sé, estos blue jeans que son de 300.000, pero va a decir que me valieron 100.000. Ahí le robaste a tu esposo, él es tu socio, él tiene que saber la verdad sobre los gastos que hubo. Entonces, eso también entra de robo. Y cuando hay robo, ahí estamos habilitando al devorador. Igual que cuando le robamos a Dios sin diezmar, aquí le robamos al esposo, le robamos a la empresa, no sé, al que sea que estemos tumbando siendo vivos, ese robo está habilitando al devorador para que venga y me cobre y se vaya llevando lo que viene a mi vida. Entonces, el robo impide la sanidad financiera. Em, Segundo punto que lo puede impedir, la envidia. Es muy teso porque la envidia es como yo atentar o negar los dones que Dios le da a otra persona. Porque yo digo como, pues, ¿por qué tiene, no sé, por qué tiene ese trabajo si yo soy más inteligente? Pues es que no debería. O porque se ganó a este cliente y yo no, si mi empresa lo hace mejor. Entonces, también cuando yo tengo envidia, perdón, eh,
impido que venga a mí la prosperidad. Y es muy teso, cuando nosotros vemos en mercadeo, lo primero que a ti te dicen cuando vas a montar un lugar, pues como una tienda física, es mira dónde está tu competencia. Si tú vas a montar una cafetería, no te vas para una zona residencial por allá aislada del mundo, no, vete a la zona comercial, porque es más posible donde ya hay alguien que lo está haciendo que vengan y acudan a ti para comprar lo que estás haciendo. Entonces, es muy lindo cuando hay prosperidad en alguien, eh, en vez de sentir envidia, que es lo natural que en nuestra carne nace, porque estamos todo el tiempo comparándonos, entonces ser conscientes que eso que tiene el otro es una bendición que Dios le dio y siempre debemos alegrarnos por las bendiciones. Y si yo me acerco a las bendiciones del otro con alegría, también voy a ser bendecido. Mientras que si hago lo opuesto, no sé, imagínense una finca con, no sé, 1000 palos de aguacate, chiquita, pero de esos 1000 palos de agua, o grande, no sé, perdona ahí el ejemplo sin proporción para cuantificar si es bueno, grande o pequeño. Entonces, pongámosle 100 palos, pero solo hay 10 que dan. El dueño va a decir, no, esto no, esto pues, me gasta más de lo que estos, se tumban y se van. Si los otros palitos tienen envidia de los 10 que producen, se van todos, tienen que estar todos produciendo para que sea próspero y todos como comunidad, como iglesia crezcan. Entonces, importante cuidarnos de la envidia y no irme ni atacar esos talentos o esas bendiciones que Dios pone en otros. ¿Saben algo muy lindo que hacen en los judíos? Ellos cada 7 años tienen un jubileo, que es que perdonan todas las deudas. Entonces, esas caras, perdonan todas las... bueno, entonces volviendo a... si vieras que sí cabe, hay muchos que se perdonan. Entonces, volviendo aquí a... Sí, se condonan, ayudamos a los que están en dificultades, hay muchas cosas. Bueno, hago aquí un paréntesis de algo muy importante que no expliqué y es, una deuda es algo que es mayor que mi capacidad de pago. ¿Qué significa eso? Yo me compré un carro, les conté ahorita, todavía pues no lo he pagado todo, tengo un crédito, para el crédito tengo que pagar cuotas de X monto de dinero, yo sé que por mi salario y mis gastos yo lo puedo pagar, yo no tengo problema, mis ingresos no son mayores a mis egresos, entonces yo puedo pagarlo, eso no se considera una deuda. Que vemos mucho en la Biblia, pues en mucho no, pero sí hay palabras que dice que no te endeudes, a Dios no le gustan las deudas. Entonces, una deuda es algo que yo adquiero y que no puedo pagar. Entonces, yo sé que yo podía comprarme este carro, yo no me podía comprar la FJ de mis sueños que vale 300 millones, pues no, todavía no, porque no tengo para pagar esa cuota. Entonces, la deuda es esto que excede mi capacidad de pago o incluso mi intención, porque a veces nos metemos en deudas y hacemos préstamos diciendo, no, esto es a mi hermanito, él me da plazo, él me lo condona, él me subsidia. No, así no es. Entonces, si yo estoy haciendo un préstamo por algo que puedo pagar, tengo la intención y la capacidad, Dios lo bendice y lo prospera. Entonces ahí no aplica eso. Pero entonces, los judíos también, volviendo al tema de la envidia, ellos cada 7 años hacen un jubileo y perdonan las deudas. Entonces acá Dios también los sana de eso. Es como todos somos finalmente hermanos, hacemos parte de la misma iglesia. Entonces con este ejercicio de perdonar las deudas, Dios también sana el corazón. Bueno, otro punto, el adulterio. El adulterio no es algo que traiga al espíritu devorador como el robo, porque ahí no es que yo esté viendo algo, sino que trae un espíritu de ruina, que es peor. Entonces ya lo que yo haga no va a prosperar. Entonces es importante mantenernos ahí en fidelidad y lealtad en el matrimonio. Bueno, y otro tema que impide mi sanidad financiera es el juego.
no es que el juego per se haga algo malo sobre mis finanzas, sino que eso empieza a crear una adicción. A mí me pasó en la universidad con un novio, yo no sé por qué fuimos al casino y nos fue muy bien, pues yo les juro, yo quería todos los fines de semana que el plan fuera irnos al casino. Eso es muy teso porque el corazón es demasiado fácil de corromper, entonces empezamos ya a poner nuestra fe en la suerte y eso no le gusta a Dios. Entonces también cuando empezamos a hacer del juego, de la suerte y el azar como un mecanismo de bendición, eso tampoco le gusta a Dios y también bloquea nuestra sanidad financiera. Y por último, la brujería. Hay algo muy teso, a veces vemos en la brujería como que no, este hizo cierta cosa por allá y se volvió millonario. Hay algo muy teso y es que cuando nosotros acudimos a la brujería estamos invocando espíritus, pero no sabemos de qué. Entonces, puede que sí lograste recibir como un beneficio económico, pero era un espíritu de enfermedad, entonces empiezas a sufrir de tu salud. O pues no sé, puede haber muchos tipos de espiritualidad que pueden entrar a tu vida y uno de ellos es la ruina y pues por medio de la brujería podemos impedir también lograr una sanidad financiera en nuestra vida. Bueno, importante, si caigo en algo de lo anterior que ya grave por siempre, le fui infiel al esposo o a la esposa, entonces me quebré por siempre. No, tenemos un Dios que es un Dios que nos ama, que si nos arrepentimos, Él nos da una nueva vida. Entonces, si caemos en alguno de estos temas, Dios también nos puede como resetear, digamos, la cuenta y podemos volver a empezar. Importante tenerlo a Él presente, arrepentirnos y pedirle a Él que tenga el control y seguir los principios que hemos hablado. El amor al trabajo y a lo que hacemos, el diezmo, la oración y la libertad en lo que tengo. Como le dijimos ahorita, desprendimiento. Listo. Para que cerremos entonces 3 puntos que me gustaría que se lleven. Cuando yo estoy dando y lo estoy dando por Dios, no es que yo le esté dando a Dios algo mío, es de Él. Le estoy devolviendo algo que es de Él. Y no es algo, ¿cómo? Y no es algo que yo hago por mí, pues porque es como esto para Dios y esto para mí. Lo que tú le estás dando a Dios es una inversión incluso mayor que lo que te queda a ti. También Dios ama al que da con alegría. Y van a ver, si yo estoy dando pero sufro porque le di 100,000 pesos, pues no, no, hazlo con alegría. Y esa alegría al dar también se consigue cuando tú empiezas a hacerlo y empiezas a ver cómo se repercute positivamente eso sobre tu vida. Porque el último punto de los 3 que les quería dar para cerrar es que solo dando Dios sana mi corazón. Entonces Él solo restaura cuando yo le muestro y doy ese paso de fe. Muy bien, me morí un poquito, pero lo hicimos a tiempo, entonces vamos a hacer una oración para terminar. Señor, gracias Dios por la vida de todas las personas que hoy estamos acá presentes o están escuchando este mensaje. Gracias Padre por tantos dones, por tantos talentos que le entregas a tu iglesia, Señor. Hoy te pedimos para que a cada uno nos des el lugar que soñaste que tuviéramos. No permita, Señor, que nuestras decisiones nos hagan llegar a lugares incorrectos, sino que nos pongas donde más fruto podemos dar. Ayúdanos a sanar el corazón, amar a ese jefe que vemos mal, amar a estos empleados que nos han hecho cosas que no entendemos o no nos gustan. Ayúdanos, Señor, a dar pasos de fe, amando a las personas que no entendemos o nos cuesta amar. Te pedimos también que nos liberes de la carga que tenemos en el corazón frente al dinero, que todos entendamos que nada de lo que tenemos es nuestro, todo es tuyo, Señor. No queremos robarte, queremos ser obedientes, Señor, a tus instrucciones. Ayúdanos a dar esos pasos de fe. Ayúdanos, Señor, a caminar con la certeza de que tú bendices, de que tú no mientes, Señor, y que todo lo que dices en tu palabra es real. Permítenos dar con alegría, sana nuestros corazones frente a las finanzas y no permita, Señor, que ninguno de nosotros haya temor frente al futuro, temor frente a lo que viene, temor, Señor, frente a una posible escasez.
Todo eso se va en el nombre de Cristo Jesús, porque tú, Señor, eres quien más nos da, tú nos provees, tú te encargas de todo, Señor. Así que acudimos a ti con amor, con un corazón genuino, a pedirte que seas tú interpelando por nuestra generosidad, abriendo nuestro corazón, abriendo nuestras manos, abriendo nuestra mente, al dar, al sembrar, al diezmar, Señor. Todo lo que tenemos es tuyo y todo te lo entregamos con amor absoluto y con un corazón rendido a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Listo. Bueno, para la oración final individual les quiero preguntar, ¿quiénes normalmente oran?